¿Qué tal? ¿Cómo les va? En los videos pasados ya estuvimos hablando de ecuaciones termoquímicas y en este video vamos a hablar sobre estados estándar y cambios de entalpía estándar. Ok, bueno, vamos a comenzar por definir el estado termodinámico estándar. Cuando estuvimos hablando de los gases, también estuvimos hablando de condiciones estándar. Esto no es lo mismo, son otras condiciones cuando hablamos de estados termodinámicos estándar, como vamos a ver ahorita. Entonces, este estado termodinámico estándar de una sustancia es su forma pura más estable, es su forma pura más estable a presión estándar, a presión estándar, una atmósfera, y a cierta temperatura específica. Y esta temperatura es 25 grados Celsius o 298 Kelvin, que es lo mismo, a menos que se especifique otra cosa. Y como les digo, las condiciones del estado termodinámico estándar no son las mismas que las de temperatura y presión estándar. Recuerden que la temperatura y presión estándar, la temperatura era 0 grados Celsius, aquí estamos a 25. Y la presión, pues ahí sí es la misma, una atmósfera. Y bueno, algunos ejemplos de elementos en su estado estándar a 25 grados Celsius son los siguientes. Elementos en su estado estándar a 25 grados Celsius. Entonces, por ejemplo, el hidrógeno en su estado estándar va a estar en moléculas diatómicas gaseosas. Moléculas diatómicas gaseosas. Es decir, tenemos H2 gas. Esto quiere decir que el estado estándar es, como les dice aquí, la forma más pura, la forma pura más estable del elemento o del compuesto a la presión de una atmósfera y a 25 grados Celsius. El mercurio en estas condiciones es un metal líquido plateado. Metal líquido plateado y es el Hg y está de forma líquida en su estado estándar. Si quieren checar más ejemplos, pueden checar en el libro, ahí vienen más. Y algunos ejemplos de compuestos en su estado estándar. Son los siguientes que vamos a ver. Por ejemplo, el etanol. Etanol o alcohol etílico. Alcohol etílico. En su estado estándar es líquido y su composición es C2H5OH y hay que mencionar que está en estado líquido. Recuerden que en esto es importante siempre mencionar el estado del compuesto o del elemento. Otro ejemplo, pues de esto es el agua. El agua en su estado estándar es líquida
H2O líquido. Es decir, este estado estándar es el estado al cual está el elemento o el compuesto en estas condiciones de una atmósfera y 25 grados Celsius. Eh, si la sustancia existe en varias formas diferentes, la forma que es más estable a 25 grados Celsius y una atmósfera es su estado estándar. Esa es otra forma de recordarlo. Si la sustancia existe en varias formas, la forma que es más estable, la forma que es más estable a 25 grados Celsius y una atmósfera de presión es el estado estándar. Por ejemplo, en el agua, que en condiciones de la vida normal la podremos encontrar en tres estados, el líquido, gaseoso y sólido. A 25 grados Celsius en la atmósfera, su forma más estable es el estado líquido. Entonces, ese es el estado estándar de el agua, en su estado líquido a 25 grados Celsius en una atmósfera. Ok, ahora vamos a mencionar tres convenciones de los estados termoquímicos estándar. Número 1. Para una sustancia pura en fase líquida o sólida, el estado estándar es el líquido o sólido puro. Para una sustancia pura, con esto nos referimos a que está compuesta de un solo elemento en fase líquida o sólida, en fase líquida o sólida, el estado estándar, el estado estándar es el líquido o sólido puro, es el líquido o sólido puro, como el caso acá que tenemos del mercurio líquido. Esa es la primera convención. Segunda convención, para un gas en estado estándar, para un gas, el estado estándar es el gas a una presión de una atmósfera. En una mezcla de gases, su presión parcial debe ser igual a una atmósfera. Entonces, cuando hablamos de gases, la presión, el estado estándar del gas se considera cuando a una atmósfera de presión. Para un gas, el estado estándar es el gas a una presión igual a una atmósfera. En una mezcla de gases, su presión parcial debe ser igual a una atmósfera. Ojo con esta segunda. En una mezcla de gases, su presión parcial, o sea, la presión parcial de ese gas, debe ser igual a una atmósfera. Y número 3,
Para una sustancia en solución, el estado estándar se refiere a una concentración de 1 molar. Para una sustancia en solución, el estado estándar se refiere a una concentración de 1 molar. Ok, entonces estas son 3 convenciones que hay que tener en cuenta cuando hablamos de estados estándar. Es común hacer referencia a cambios termodinámicos en estado estándar o también se llama un cambio estándar, estos cambios termodinámicos. Para indicar un cambio estándar se agrega un superíndice cero y si se especifica alguna temperatura distinta a la temperatura estándar de 25 grados, se indica un subíndice. Entonces, esto es importante, es común hacer referencia a cambios termodinámicos en estado estándar. O estos cambios termodinámicos también los podemos llamar cambios, estos cambios termodinámicos en su estado estándar, también los podemos llamar cambios estándar. Como mencioné, por ejemplo, en el caso del cambio de entalpía, se, se indican con un superíndice cero y si la temperatura fuera distinta de 25 grados Celsius, se indica en un subíndice aquí abajo esa temperatura. Pero lo más normal es que la temperatura sean estos 25 grados Celsius. Entonces, con este superíndice cero se indica que es el cambio de entalpía en estado estándar, es decir, a estas condiciones de 25 grados Celsius y una atmósfera de presión. Y ya que mencionamos esto de la entalpía, vamos a ver el cambio de entalpía estándar. Cambio de entalpía estándar, que lo vamos a denominar como cambio de entalpía de reacción. Recuerden que siempre hablamos por moles de reacción. Y estándar, ponemos un superíndice cero. Entonces, el cambio de entalpía estándar de una reacción la cual tengo algunos reactivos, reaccionan y me dan algunos productos, es decir, el cambio de entalpía estándar de una reacción en general, se refiere al valor de delta H, se refiere al valor de delta H, al cambio de entalpía, cuando la cantidad especificada de moles, cuando la cantidad especificada de moles, es decir, estamos hablando de moles de reacción, la cantidad especificada de moles de reactivo, todos en su estado estándar, todos en su estado estándar, estamos hablando de que están todos en su estado estándar, eso lo indicamos con el superíndice cero, se convierten por completo, se convierten por completo
en la cantidad especificada de moles de productos. En la cantidad especificada de moles de producto. Y estos productos también todos están en su estado estándar. Todos en su estado estándar. Es decir, los reactivos están en su estado estándar y los productos también están al final de la reacción en su estado estándar. Eso es a lo que nos referimos con un cambio de entalpía estándar. El cambio de entalpía, el valor de delta H, cuando todos los moles que estamos especificando de reactivos se convierten en productos y tanto los reactivos están en estado estándar como los productos al final de la reacción también están en estado estándar. A este delta H, este cambio de entalpía estándar, también se le denomina calor estándar de reacción, también lo podemos conocer como calor estándar de reacción. Y algo importante que hay que mencionar con respecto a esto es lo siguiente. O sea, se deja que la reacción tenga lugar cuando hablamos de estos cambios de entalpía estándar con los cambios de temperatura y presión si es necesario. Es decir, durante este proceso que están reaccionando podría cambiar la temperatura y la presión, pero cuando la reacción es completa, los productos se regresan a las mismas condiciones de temperatura y presión. Es decir, tenemos temperatura 25 grados, presión 1 atmósfera, los reactivos están en su estado estándar. Puede que durante la reacción haya cambios de temperatura y presión. Podría haber cambios de temperatura y cambios de presión. Y cuando la reacción se completa, eh, los productos se deja que se regresen a las mismas condiciones de temperatura y presión. Entonces aquí la temperatura podría haber crecido o bajado, igual la presión, y después de la reacción dejamos que otra vez la temperatura sea 25 grados Celsius y presión igual a 1 atmósfera. Y sin perder de vista los cambios de energía o entalpía mientras se hace. Entonces aquí manteniendo siempre la vista en qué cambios de delta H hay mientras sucede estos procesos. Como se trata de cambios de funciones de estado, la temperatura y la presión son cambios de funciones de estado, el cambio neto es igual al cambio que se obtendría de manera hipotética con la temperatura y presión mantenidas realmente constantes. Es decir, si tenemos una temperatura dada, por ejemplo aquí, temperatura 1, sucede la reacción y la temperatura 2 queremos que sea la misma. En el intermedio pudo haber subido, después bajado, luego bajado más, luego haber subido. Pero como son funciones de estado, esto no nos importa porque el delta T siempre va a ser T2 menos T1. Y en este caso, que queremos que sea la misma al principio y al final, ese cambio sería 0. Entonces, como son funciones de estado, pues no nos importa el camino. Lo que nos importa es el estado inicial y el estado final. Esto es simplemente porque son, bueno, no simplemente, pero esto se debe a que podemos hacer eso porque son funciones de estado. Y en base a eso suponemos o asumimos que podemos considerar como que la temperatura y la presión se mantuvieron en realidad constantes durante todo el proceso, aunque no lo hayan hecho. Debido a que son funciones de estado, podemos hacer esa suposición, que la temperatura y la presión se mantuvieron constante, aunque no lo hayan hecho. Vuelvo a repetir, eso se debe a que son funciones de estado y lo que importa es el cambio de estado final y estado inicial. El camino por el que se llega a ese cambio no importa en las funciones de estado. Entonces, cuando se describe un proceso que está ocurriendo a temperatura y presión constantes,
Lo que en realidad estamos queriendo decir es que las condiciones iniciales y finales son las mismas. Podría haber habido un cambio en medio, eh, un cambio termodinámico en medio, y entonces durante ese proceso técnicamente no se mantuvieron constantes, pero como la final y la inicial son iguales, podemos hacer esa suposición. Ojo, eso es en estos cambios termodinámicos. En lo que vimos de ecuaciones de los gases, ahí esto que estoy diciendo ahorita es diferente. Ahí eso no aplicaría. Esto estamos haciendo referencias a cambios termodinámicos. Voy a escribir esa última. Cuando se describe un proceso que está ocurriendo a temperatura y presión constantes, significa que las condiciones inicial y final son las mismas. Significa que las condiciones inicial y final son las mismas. Ok, entonces eso es importante de tenerlo en cuenta. Posiblemente haya cambios durante el proceso de reacción, pero si al final se regresan las condiciones iniciales, podemos considerar que la temperatura y presión se mantuvieron constantes durante el proceso, y entonces podemos hablar de esto de entalpía, cambio de entalpía estándar y estados estándar y todo esto. Ok, bueno, este video termina aquí. En el siguiente video vamos a hablar de la entalpía estándar de formación. Entonces, pues aquí dejamos esto.